Ángel, antes de entrar con el doctor Mauro Andino, analista político, que ya lo tenemos por la vía telemática, ¿o todavía no? Bueno, vamos a ver un video de cómo se cosen las negociaciones para las nuevas autoridades de la Asamblea entre Social Cristiano y UNES. Vamos a ver, Jaime. En 2 días podríamos ver a supuestos rivales siendo aliados. El Partido Social Cristiano, solo con 19 asambleístas, lograría llegar a la presidencia de la Asamblea, con ayuda del correísmo. Y si bien nadie de ambas bancadas se atreve aún a confirmarlo, quienes miran desde enfrente advierten que el acuerdo al que llaman pacto está listo. En este momento se está cocinando ya un pacto del reparto. Es Diego Almeida, secretario de Izquierda Democrática, quienes se quedan junto a Pachacutic, movimiento que también buscaba encabezar la Asamblea. Tienen cerrado un acuerdo con UNES para la vicepresidencia. Están en un espacio, digamos, de tira y afloja, ya simplemente determinando cómo sería el tema de las negociaciones de último momento, ¿no? Pero la duda arropa esta posible futura mayoría, luego de que Salvador Quispe asegurara que UNES pedía una comisión de la verdad para lograr amnistía para correístas, el primero en la fila, Jorge Glass, a cambio de sus votos. Que haya la base de una comisión de la verdad en la que se analicen los diferentes casos por parte de personas completamente objetivas y ajenas al país para garantizar. Incluyendo el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Incluyendo, sí, el caso de Jorge Glass, el caso, incluso, por ejemplo, mi hermano ha sido claro de que él ni va a pedir y menos va a aceptar una amnistía o un indulto, porque hacerlo sería reconocer que ha habido el cometimiento del delito. La asambleísta electa Pierina Correa confirma que el acuerdo está cerca, pero que la creación de la Comisión de la Verdad es algo que aún se conversa. No ha habido un pronunciamiento frontal en ese sentido, pero sí ha habido la apertura a considerar que separen por completo las persecuciones desde el ámbito político, o sea, utilizar la ley y la justicia como herramienta política. Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, podría convertirse en el próximo presidente de la Asamblea. Paola Cabezas podría ser la segunda vicepresidenta. Los socialcristianos incluso le han ofrecido a los correístas tener presencia en el CAL. Todo esto entre supuestos enemigos que hoy parecen más amigos, con la venia de Creo, bajo el argumento de gobernabilidad. Dayana Monroy. Bueno, ahí están, justamente, ahí estábamos viendo el reportaje de Teleamazonas, gracias a Teleamazonas, de lo que hasta el momento o hasta el día de ayer, pues, se hablaban de negociaciones que se daría para mañana elegir al nuevo presidente y las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, Ángel Matamoros. Así es, Jaime. Vamos a analizar esto con nuestro invitado, el doctor Mauro Andino, a ver cuál es su lectura con respecto a este nuevo escenario político que vive el país, Jaime. Doctor Andino, buenos días. Gracias por atender nuestra llamada aquí en Ecuador en directo. Muy buenos días, Jaime. Un gusto poder compartir con ustedes y a las órdenes. Doctor, ¿qué lectura darle a todo lo que estamos viendo? Usted no sé si vio el reportaje, pero bueno, ya de esto se viene hablando hace algunos días, de que el próximo presidente de la Asamblea podría ser un social cristiano. ¿Es legítimo lo que se va a dar en estas negociaciones? Pues bueno, en política de todo puede ocurrir, doctor Mauro Andino. A ver, Jaime, yo creo que lo primero que uno tiene que tener claro es que existe una cuestión procedimental y una regla que es ineludible de sobrepasarla o de rebasarla. ¿Cuál es esta cuestión procedimental? Que usted, para designar autoridades de la legislatura, necesita obligatoriamente tener 70 voluntades. La primera pregunta que uno debe plantearse entonces es, ¿existe algún grupo parlamentario, algún grupo político que tiene 70 votos en la legislatura en este momento? Ninguno los tiene. Varias organizaciones políticas tienen representación en la Asamblea, pero ninguno llega ni siquiera a acercarse por poquito a esa mayoría absoluta. UNES tiene 49 legisladores, en el segundo lugar está Pachacutic con 27, tercero los socialcristianos con 19. Pachacutic tenía 27, perdón que le interrumpa, doctor. Perdón, tiene razón. Pero ya se retiró uno. 26, así es, tiene 26 ahora con el que desertó de la provincia del Guayas. Cuarto está la Izquierda Democrática con 17 legisladores. Y quinto, y esto es importante también señalarlo, el movimiento Creo, que es la organización política que auspició al señor Lasso para que llegue a la presidencia de la República con apenas 12 legisladores, que en sentido estricto ni siquiera constituye un bloque por sí solo,
Porque para que usted sea bloque necesita tener 14 legisladores. Creo no tiene ni siquiera eso, tiene 12 legisladores. Dicho esto, me parece que en un primer momento para designar, uno no puede satanizar del todo este primer momento. ¿Y por qué aclaro esta situación? Porque hay que diferenciar lo que es la designación de autoridades de la legislatura con un segundo momento que esto sí me parece ya mucho más explícito y mucho más de fondo, que ahí sí habría que definir si es que existe o no un acuerdo. El contenido de las leyes que se vayan a discutir y que se vayan a aprobar en la Asamblea. Si es que este acuerdo implica únicamente este primer momento destrabar el funcionamiento de la Asamblea y designar autoridades, porque fíjese usted lo grave que sería, lo catastrófico que sería que el día de mañana no existan 70 votos para designar a nadie como presidente de la Asamblea. Tendríamos una máquina institucional paralizada, estancada, y alguien tiene que conducir esa máquina institucional. Pero si después de eso ese acuerdo trasciende al contenido de las leyes, bueno, entonces ahí sí estamos hablando, creo yo, incluso de cosas mayores. No digo que lo otro no sea importante igual, pero digo, el contenido de las leyes ahí es donde usted puede evidenciar las diferencias ideológicas que se han defendido o que se han enarbolado desde hace algunos años atrás hasta la actualidad. Y en ese aspecto yo dudo mucho todavía de que puedan existir acuerdos entre estas organizaciones políticas, a menos que todas estas quieran licuar, moler sus principios ideológicos y quieran incluso hipotecar el capital político que cada uno de estas tengan, porque este primer acuerdo ya tiene un costo político. Varios sectores del núcleo duro de Creo, de los socialcristianos, y varios sectores también del núcleo duro de la Revolución Ciudadana, no ven pues con mucho agrado este primer acuerdo porque sienten que de alguna manera hay poquísimas coincidencias y hay muchas cuestiones que los vuelven antagónicos políticamente hablando. Usted tiene razón, doctor. Yo creo que, bueno, este acuerdo para elegir a las nuevas autoridades de la Asamblea no implica un acuerdo de que tal vez en las leyes que se vayan a aprobar dentro de la Asamblea, pues UNES sabemos que tiene una tendencia de izquierda, Creo derecha, Social Cristianos derecha, entonces allí va a haber tal vez una divergencia dentro de todos estos bloques que en este momento están en un acuerdo para elegir a las autoridades de esta asamblea. Ahora, los de la izquierda democrática y los de Pachacuti también se resistieron a conversar con UNES. En algunos momentos conversaron, pero finalmente cuando salían sus voceros prácticamente trastocaban todo, era trastocado todo. El mismo Yacu Pérez pues anunció de que si Pachacuti hacía un acuerdo con UNES, él se retiraba del movimiento político. Y todas estas cosas yo creo que también ocasionaron a que se rompa tal vez esas conversaciones que hubieron al inicio. Evidentemente, Jaime, uno podría decir que, digamos, desde lo ideológico, lo más coherente habría sido que exista un gran acuerdo o un gran pacto político entre las fuerzas políticas del centro hacia la izquierda para designar autoridades. Fíjese usted que entre Izquierda Democrática, Pachacuti y UNES, me parece que juntarían alrededor de 93 votos, es decir, superando incluso el número de votos que se requiere para conformar mayoría calificada, que son los 2/3 de la Asamblea y que implica tener 91 votos. Juntos entre los tres superaban esa cantidad. Sin embargo, usted bien ha hecho reminiscencia, varios pronunciamientos de algunos actores políticos, principalmente de Pachacuti, el mismo Yacu Pérez, el mismo Marlon Santi, Salvador Quispe, me parece que entorpecieron cualquier proceso de diálogo y de acuerdo político entre estas fuerzas. Y creo que esto obedece a algunos factores y que pueden ser interpretaciones mías que pueden estar cercanas a la realidad o que tal vez están equivocadas. Pero, por ejemplo, una cuestión que me parece termina por rebasar cualquier posibilidad de diálogo es esta bronca personal, este resentimiento que es de tipo personal que existe entre algunos líderes de Pachacuti en contra del expresidente Rafael Correa. Una bronca personal, por ejemplo, entre el señor Yacu Pérez y el expresidente Correa. Recordarán ustedes que en su momento fue detenido en unas manifestaciones, privado de su libertad, después fue prácticamente expulsada del país, pues su pareja, la señora Manuela Pig. Digamos, razones y argumentos para tener una bronca de tipo personal del señor Yacu Pérez
pueden existir, de hecho pueden ser hasta legítimas. Si a usted le pasa eso, evidentemente usted va a tener cierto resentimiento, cierta ira, cierto rencor con esa persona con la que aparentemente tiene responsabilidad en aquello. El problema es cuando esas cuestiones de tipo personal se anteponen o se priorizan por encima de cualquier proyecto político que usted dice defender. Y si usted tiene un proyecto político que se dice es de izquierda o es progresista, pues lo más lógico es que usted trate de articular esas causas y esas demandas con otras fuerzas políticas que se dicen ser de izquierda o que se dicen ser progresistas. Pero reitero, si a usted le gana ese rencor o esa bronca personal y usted antepone eso por encima del proyecto político de su organización partidaria, sin duda alguna ahí la situación se complejiza y se rompe, como efectivamente ha sucedido. Otra cuestión que me parece a mí influido, probablemente, creo que han actuado de forma muy sectaria también y con un purismo excesivamente estratosférico, un purismo en el sentido tal vez ideológico, político, no sé si llamarlo también ingenuidad, y al final del día se pueden quedar sin nada, es decir, teniendo representación muy significativa en el Parlamento, se pueden quedar sin tener una representación relevante en la presidencia o vicepresidencias, porque en el CAL sí tienen que tener una representación en el CAL, eso señala también la ley de la función legislativa, sí, pero probablemente en las comisiones no vayan a conducir las comisiones que ellos habrían aspirado, ni siquiera vayan a estar representados en las comisiones que ellos quisieran, porque ya esta mayoría que se configuraría tendría la posibilidad de decidir a qué comisión va usted y a qué comisión no va usted, por más que usted quiera. La mayoría absoluta terminaría por condicionar aquello. Ahora, hay una cuestión política a la que me parece que ellos también están jugando, Pachacuti y la izquierda democrática, y que puede ser una jugada inteligente también. ¿Cuál es esta? No se exponen, no se comprometen con esta mayoría, no acuerdan nada, pensando en que en el mediano plazo esta mayoría puede ser equivocada y no puede tener efectos positivos ni para la legislatura ni para el país. Si es que se equivocan en esta mayoría, tendrían marco discursivo, tanto Pachacuti como la izquierda democrática, para después decirle a la opinión pública, miren, lo que ustedes están viendo son las razones por las cuales nosotros en su momento nos opusimos a esa mayoría. Y por eso no acordamos, porque sabíamos lo que iba a pasar, ¿me explico? Entonces me parece que también están calculando de alguna manera precautelar, cuidar su capital político y pensando en que esta probable mayoría no pueda ser exitosa, fracase con el paso del tiempo y ellos tengan discurso para decir, por eso no nos sumamos, anticipamos lo que iba a pasar y tomar una posición antisistema, antipartidos políticos tradicionales y encasillarlos a Creo, UNES y el Partido Social Cristiano en los partidos de lo viejo, de lo antiguo, y aparecer ellos, digamos, como estas opciones políticas más ciudadanas en contra de estos acuerdos que la gente generalmente rechaza. Es una verdad eso, cuando usted nos habla de que podría ser que se exponen también los de UNES en este momento, pero también yo creo que toman una decisión bastante inteligente. A ellos no les conviene en este momento tener la presidencia de la Asamblea, porque sabemos que dentro de la presidencia de la Asamblea, pues los primeros que se van a quemar son los que van a estar gobernando. Después de un tiempo, tal vez UNES va a pasarse a la otra orilla y va a decir, no, pues nosotros no estamos de acuerdo con estas leyes. En el caso mismo, mire lo que pasó en la ley esta de defensa de la dolarización, donde votaron los mismos asambleístas de Pachacuti a favor de que se apruebe esta ley. Han sido criticados también estos asambleístas. Bueno, toda esta situación, pues en algún momento a todos los grupos políticos que están o que van a formar esta mayoría puede ser que les pase factura. Evidentemente, de hecho yo creo que la primera mayoría que se consolide mañana para designar autoridades va a tener un costo político, Jaime. Eso es indiscutible. De hecho, si usted revisa redes sociales y ya los pronunciamientos de varios actores políticos en distintos medios de comunicación, tanto actores políticos social cristianos como de Creo fundamentalmente, yo he podido leer sus pronunciamientos rechazando absolutamente este potencial acuerdo con los asambleístas de UNES. Y esto va a tener un costo político, tanto en esos partidos políticos y movimientos de derecha, en sus núcleos o en su militancia más dura, porque se resisten a llegar a algún acuerdo con UNES, como en los sectores más militantes o más cercanos a la actividad político-partidaria de UNES.
Entonces creo que va a tener un costo. Por eso es importantísimo que esto se transparente y que esto se aclare. Si algo le molesta a la gente en nuestro país es que los acuerdos políticos sean opacos, sean oscuros, que no se lo haga de forma transparente y que no se diga con claridad qué nomás incluye ese acuerdo. Incluye solo la designación de autoridades del CAL y la designación de quienes dirigen las comisiones, o incluye también cuestiones de fondo que se incorporarían en distintos proyectos de ley que puedan ser tramitados y aprobados posiblemente por esa legislatura. Eso hay que decirlo. En otros países, cuando existen acuerdos de gobernabilidad o cuando existen, digamos, la incorporación de determinados actores políticos a la gestión pública del partido dominante o del partido que ganó las elecciones, se lo dice con absoluta sinceridad y con absoluta transparencia. En Chile, por ejemplo, la concertación en su momento, en Uruguay el Frente Amplio, en España, en los regímenes parlamentarios, usted tiene, por ejemplo, un acuerdo ahí entre el PSOE y Podemos y se incorporan a esos actores, pero se lo dice públicamente. El problema está cuando se ocultan las cosas o cuando se dice solo acordamos por estas cuestiones y después en la práctica se ve que el acuerdo ha sido más allá de eso. Y eso le hace daño a la política porque se ensucia la política y la gente lo ve con malos ojos. Doctor, ¿y cómo queda el grupo de los independientes? Que creo que suman más de 12. Creo que los independientes van a jugar un rol estratégico en esta legislatura. Si nadie tiene mayoría absoluta, es evidente que un voto, 2 votos, 3 votos pueden ser determinantes en cualquier decisión. Para aprobar una ley orgánica u ordinaria, usted necesita 70 voluntades. Para censurar y destituir políticamente mediante juicio político a determinadas autoridades que establece el artículo 131 de la Constitución, necesita 70 voluntades. Incluso si usted quiere destituir a otras, como los miembros de la función electoral, usted necesita 91 votos. O a los miembros del Consejo de la Judicatura, o a un ministro de Estado, necesita 91 votos. Esta es una cuestión aritmética también, que es indiscutible. Entonces, los independientes van a jugar un rol protagónico mucho más si es que entendemos que el Ejecutivo, en un sistema presidencialista como el que tenemos, dispone de una serie de resortes institucionales que le permiten construir una mayoría a su favor. ¿Qué tipo de resortes institucionales? El Ejecutivo ordena, dispone del presupuesto general del Estado. Ese presupuesto general del Estado puede implicar transferencias presupuestarias para ejecutar obras en conjunto con alcaldes o prefectos, que a su vez tienen asambleístas locales representados en la asamblea. ¿Qué otros resortes institucionales tiene el Ejecutivo? La administración pública central, que a su vez está desconcentrada en cada uno de los territorios. Coordinaciones zonales, subsecretarías, direcciones distritales, gobernaciones. Y no con esto estoy legitimando ni estoy diciendo que esté bien una política del reparto. Pero sin duda alguna, si usted acuerda con esos asambleístas independientes que son de provincia básicamente y de movimientos locales, evidentemente algún tipo de acuerdo tiene que haber en esas provincias, porque no me van a venir a decir que no existe ningún tipo de acuerdo. Entonces, ahí el Ejecutivo tiene, digamos, estos recursos o estos resortes institucionales para tratar de pactar o de acordar. Ahora, lo que hay que tener mucho cuidado y hay que estar vigilantes desde los medios de comunicación y desde la opinión pública es evitar más lógicas de transfugismo político. ¿Y qué es el transfugismo político? Pues esta lógica del camisetazo político, que tantas veces hemos visto en nuestro país y que le hacen mucho daño a la política ecuatoriana. Ojalá la mayoría de legisladores, sin tomar en cuenta el que ya se salió de Pachacuti, ojalá la mayoría sean disciplinados, sean orgánicos y no se empiece a generar una suerte de desbandada y de camisetazos que terminen por hacerle mucho más daño a la imagen de la legislatura y por supuesto a la imagen de la práctica política en nuestro país. Estamos dialogando con el doctor Mauro Andino, analista político. Doctor, en este panel me acompaña el doctor Ángel Matamoros, que también tiene inquietudes para usted. ¿Cómo está, doctor Mauro Andino? Buenos días, le saluda Ángel Matamoros. Doctor, usted en su intervención dijo realmente que existen aquí 2 momentos. El primer momento es el de las mayorías y el segundo momento es el tema de cuando existe la parte de la legislación y la fiscalización y que usted dio a entender que lo uno no implica lo otro, pero con la experiencia política que vive el país, realmente
ese escenario no es posible. Imagínense, porque si desde la base se deben favores políticos, estoy seguro, y es de conocimiento público, y la historia política así lo demuestra, va a incidir cuando se tenga que legislar y se tenga que fiscalizar. Es válida, digamos, esta duda, esta expectativa también, o las suspicacias que se puedan generar sobre este posible acuerdo, tal como usted lo plantea, Ángel. Pero yo creo que es bien complejo que se lleguen a poner de acuerdo ya en el fondo de determinados proyectos de ley. Que tengan coincidencias en algunos proyectos de ley es probable, y eso tampoco hay que satanizarlo, y lo digo también abiertamente. No es que porque llegaron por tiendas políticas distintas o han sido adversarios durante muchos años, jamás se puedan poner de acuerdo en elementos mínimos. O sea, digo, habrá cuestiones en las que usted y yo podamos coincidir, aunque en la mayoría de cosas no podamos estar de acuerdo. Entonces, tampoco hay que satanizar todo. Pero en lo macro, yo sí tengo serias dudas que esto pueda trascender hasta el análisis del fondo y la aprobación de proyectos de ley. Y le pongo un caso. En materia fiscal, yo dudo mucho que en materia impositiva, en el tema de impuestos, por ejemplo, cuando el presidente electo Lasso remita un proyecto de ley económico urgente, porque él es el único que tiene iniciativa o tiene iniciativa restringida en estos temas, cuando él remite este tipo de proyectos de ley, yo dudo mucho, por ejemplo, que UNES vaya a respaldar. ¿Cuáles han sido las lógicas discursivas y las propuestas en materia de impuestos que siempre ha defendido Creo y los social cristianos? Ellos han dicho que los impuestos le hacen daño al aparato productivo, al aparato económico del país, que no es necesario aumentar más impuestos, por ejemplo, a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios, que no hay que aumentar impuesto a la renta a los que más ganan, porque eso supuestamente inhabilita la inversión privada, y la inversión privada consecuentemente, al no existir, pues no se generan más fuentes de empleo y reactivación del aparato económico en el país. Ese siempre ha sido el discurso de ellos. Del otro lado, UNES, ¿qué ha dicho? Siempre ha apelado a políticas redistributivas y a una política fiscal progresiva. Quienes más ganan, que más tengan, que más paguen. Y quienes menos tienen, que paguen menos o que incluso no paguen nada. E incluso se ha hablado en su momento de un impuesto al patrimonio, como se ha hablado en varios países actualmente producto de la pandemia, y como lo está planteando el presidente Biden en Estados Unidos. Si es que Lasso, y termino solo con esto, plantea, por ejemplo, la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que ha sido parte de su discurso, yo no creo pues que UNES vaya a recular en su posición y ahora vaya a decir, sí, apruebo esto y respaldo estas políticas en materia económica. Entonces, yo me resisto a creer que sobre eso pueda existir acuerdos en el mediano plazo. Doctor, desde conocimiento público también que este país realmente está en una crisis de guerra. Y antes de las elecciones existían muchos análisis de que ya es hora, de que ya es momento, de que los líderes políticos depongan sus intereses particulares por sobre los intereses comunes de la colectividad, y que ya es un momento de concertación, que es un momento de diálogo, que es un momento de hacer un gran consenso nacional. Para no satanizar, como usted justamente dice ese término, no satanizar, ¿será posible que esto que se está dando y se está viendo en la Asamblea será parte ya de ese gran consenso de que realmente el Ecuador necesita, y que las personas se dejen de actuar con la pasión y actúen con la razón por el beneficio del país? Si un gran consenso se está generando a nivel global, es que efectivamente se requiere que los que más ganan, que los que más patrimonio y riqueza acumulan en pocas manos, paguen más, contribuyan más al erario nacional para equilibrar de alguna manera esta gravísima crisis económica que está atravesando el mundo, producto justamente de la pandemia y de la crisis sanitaria de la COVID-19. Yo le ponía hace un momento como ejemplo le mencionaba al presidente Biden. Fíjese usted que hace pocas semanas atrás, en una de sus intervenciones, cuando planteaba esta propuesta de reactivación económica, este plan de reactivación económica en Estados Unidos, él fue muy directo con el 1% más poderoso económicamente de Estados Unidos, y les dijo que tienen que pagar más impuestos, y que tienen que pagar más impuestos no porque les quiera hacer daño, sino que tienen que pagar porque eso es justo, que tienen que pagar lo que es justo, porque eso permitirá
también recaudar más recursos y evidentemente eso permitirá generar mayores niveles de justicia social. Yo dudo mucho que nuestras élites económicas acá, por ejemplo, quieran anclarse en este tipo de propuestas, porque además el presidente electo Guillermo Lasso ya ha dicho que él no va a crear más impuestos, que él no va a crear más cargas impositivas y porque además un poco ya analizando la composición de su gabinete, uno duda mucho que los actores que lo rodean quieran ceder en este aspecto. Reitero, ellos siempre han dicho, una de las cuestiones claves, que el Ecuador es poco competitivo, que aquí se pagan muchos impuestos, siempre han hablado incluso a nivel laboral que hay que flexibilizar estas condiciones, han hablado que el salario básico de los trabajadores no es similar al que se gana en Colombia y Perú y que eso igual nos vuelve menos competitivos, en fin, una serie de cuestiones. Yo dudo mucho, por eso tengo serias dudas de que este acuerdo político pueda trascender ya a lo que se refiere la discusión y aprobación de los proyectos de ley en la legislatura, porque existen posiciones antagónicas o adversariales. Yo creo que un primer momento sí puede existir el acuerdo para destrabar quienes dirigen la Asamblea, es decir, las autoridades que tienen que conducir esta gran máquina llamada Asamblea Nacional. Es decir, que el país entonces gana o pierde con estos consensos. En un primer momento yo creo que es necesario designar autoridades y en eso también quiero ser enfático. Creo que alguien tiene que dirigir la Asamblea. Lo otro sería, y permítame utilizar una metáfora, tener un carro parado al lado de su casa y usted tiene que subirse a ese carro con 4 integrantes más, 5 miembros. Pero alguien tiene que tener las llaves del carro para prender ese carro, encender la máquina y que empiece a caminar, pues. Por más que entre los 5 no se lleven bien, me explico, aunque tengan muchas diferencias y aunque en el viaje y en el trayecto vayan discrepando y vayan discutiendo por distintos temas, pero alguien tiene que encender ese carro, hacerlo funcionar y hacerlo andar, como se diría popularmente. Lo mismo sucede con la Asamblea. Si el día de mañana no hay 70 voluntades, sería terrible para la institucionalidad del país que saliendo de una Asamblea, la que termina hoy, con el 2% de aceptación, de credibilidad, que el día de mañana no existan 70 votos para designar a nadie y que tengamos una conducción transitoria de la Asamblea prorrogada, de los 3 asambleístas que tienen que conducirla temporalmente hasta que se designen autoridades, Perina Correa, Salvador Quispe y Vilma Andrade. El día de mañana es necesario que se designen autoridades para que esa máquina, ese auto llamado Asamblea, pueda caminar. Alguien tiene que dirigir y para eso se necesitan 70 votos, sin olvidar que la historia en nuestro país nos recuerda y nos indica que siempre han existido bloqueos institucionales entre el legislativo y el ejecutivo. Desde la época de Jaime Roldós, cuando Don Buca le quitó el apoyo parlamentario, se quedó sin respaldo político ahí. Febres Cordero tampoco tuvo mayoría, después rodeó con las tanquetas y los trucutrus la Corte Suprema de Justicia porque estuvo en contra de esa reestructuración de la función judicial. Después el doctor Borja se quedó sin mayoría en el interín de su periodo porque rompió con la democracia cristiana. Después tuvimos el gobierno de Durán Ballén con Dajib, que eso le costó el puesto y le costó el exilio a Costa Rica porque utilizó fondos reservados para tratar de moldear las mayorías congresionales de esa época en su favor. Es decir, la historia nos entrega una serie de ejemplos de lo que refleja el obstruccionismo y el choque de trenes entre la función legislativa y la función ejecutiva. Claro, justamente ese antecedente histórico que usted menciona es a lo que yo me refería al inicio, ¿no? A lo que me refería al inicio cuando usted decía de estos 2 momentos. Y es que realmente la historia política del país ha sido bastante conflictiva. En todo caso, esperemos pues que con estos 70 votos, estos 70 acuerdos, pensemos en positivo y dejemos en claro que a lo mejor nuestras élites políticas están teniendo una madurez política en beneficio del país, porque es lo que realmente el país necesita. Aunque tras bastidores se diga que hay repartos, va a haber repartos, pero esperemos que realmente funcione, porque como usted menciona, el país tiene que andar, y tiene que andar ya porque la situación política, la situación sanitaria, la situación económica ya no espera. Entonces esperemos que estos líderes políticos realmente piensen en función de país, en función de la comunidad, en función de mejorar la calidad de vida de cada uno de los ecuatorianos, doctor. Efectivamente, creo que si en algo todos coincidimos
es que queremos que le vaya bien al país, y si le va bien al país, significará que sus instituciones están haciendo bien el trabajo que les compete y el trabajo que les corresponde. Y un eje fundamental de esto es el funcionamiento de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que recuperar credibilidad en la opinión pública, tiene que dejar estos indicadores bajísimos de respaldo con los que concluye la actual Asamblea Nacional y aprobar proyectos de ley que son prioritarios y que también han estado pendientes. Ahí usted tiene el Código Orgánico de la Salud, que en su momento fue vetado totalmente por el presidente de la República. Me parece que también se han hecho una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal que más bien han constituido una especie de colcha de retazos del COIP. Y evidentemente la Asamblea tendrá que jugar su rol fiscalizador para vigilar que se cumpla con un plan de vacunación serio y que se vacune a la gente. No habrá reactivación económica y productiva posible en este país si es que no estamos vacunados los 17 millones de ecuatorianos. Y creo que ese es el gran desafío del nuevo gobierno también. Doctor Mauro Andino, le agradecemos por habernos dado parte de su tiempo para conversar en esta mañana. Muchas gracias a usted, Jaime, Ángel, y siempre a las órdenes. Un abrazo a ustedes. Gracias al doctor Mauro Andino, analista político aquí en el programa Los Especialistas.